Quiero agradecer a la, la dama de azul sobre fondo rojo por la presentación. Además está sobre una mecedora. Y saludar, por cierto, a mis colegas en este diálogo, a Enrique y a César. En efecto, el matonaje, el bullying, es una realidad que preocupa y con razón, y que está hecha, como muchas de las cosas y de los fenómenos que se dan en la convivencia, y dicho sea de paso, quizá una de las realidades más importantes es que la convivencia entre los seres humanos no es fácil, es compleja. Y podemos preguntarnos si es algo que siempre existió o ahora somos más conscientes de este fenómeno. Se ha incrementado, ocurre con muchas categorías diagnósticas, por ejemplo, como la depresión o el déficit de atención, que súbitamente parecen estar en todos lados y concitan la inquietud de los medios. Y yo creo que el trabajo de los especialistas y de los profesionales es poner estas cosas en un contexto. Por otro lado, ni siquiera se reduce este acoso o este molestamiento a los espacios educativos, ni a las relaciones presenciales. Obviamente los espacios virtuales son un campo muy fértil para la posibilidad de hacerle la vida difícil de manera sistemática a una persona. Entonces también hay peligros en ser o demasiado específicos o demasiado amplios y terminar llamando bullying a cuando un chico le pone un apodo a otro, cuando hay un conflicto, cuando hay un enfrentamiento y cuando hay un ejercicio abusivo del poder. El poder es una dimensión de la vivencia humana que también hay que aprender a manejar, y nuevamente tampoco se trata de satanizar todo ejercicio del poder. Esto es unas imágenes para quienes vieron la famosa película de la naranja mecánica, ¿no es cierto?, que tiene, así como en el Quijote, dos partes en donde el personaje se reencuentra con aquellos, en el caso de la naranja mecánica, con los personajes a quienes él maltrató de manera sistemática en la primera parte de la película, y ellos a su vez ejercen un matonaje sobre él, ¿no es cierto? También en nuestras intervenciones es importante poder definir y determinar quién es quién, y tampoco voltear la torta de una manera, digamos, que termine siendo contraproducente. Cuando cumplí un cierto número de años de haber salido del colegio, me encargaron ponerme en contacto con los miembros de mi promoción para celebrar en un reencuentro este hecho. Y me di con la sorpresa que un número de mis compañeros de promoción no veían ninguna razón por la que habría que celebrar, ¿no? Me dijeron, ¿celebrar qué? Y en efecto, hay un número de chicos que la pasaron muy mal, y cuando hicimos una suerte de noche de corazones abiertos con aquellos que sí pensamos que había razones para celebrar, hubo un momento en que los 2 o 3 psicólogos que estábamos ahí preferimos parar la cosa porque se estaba poniendo un poquito, digamos, peligrosa o tensa, porque hay vivencias que todos hemos tenido en el colegio que son fuertes y que no son agradables, y en las que hemos sido muchas veces, o hemos estado muchas veces, en el lado débil de la ecuación o de la relación. Los datos más recientes que yo he encontrado tienen que ver con un estudio que fue hecho por DeVida dentro de una investigación epidemiológica, en realidad sobre consumo de drogas,
pero que hacen algunas preguntas sobre victimización y claro, hay algunas cosas que terminan arrojando cifras muy elevadas, ¿no es cierto? Y por eso es que creo que es nuestra responsabilidad definir claramente qué es bullying y qué no. Las cifras varían, pero yo pondría alrededor de un 10, 15% de chicos que sufren un matonaje sistemático en algún momento de su escolaridad, probablemente más verbal y cada vez más indirecto. Y también hay un consenso en que los varones son más agentes y recipientes del matonaje físico y las mujeres más del matonaje verbal, lo cual cuadra con lo que sabemos sobre la diferencia entre los géneros, ¿no? Cuando dos chiquitos quieren excluir a un tercero, simplemente lo apartan con fuerza. Cuando dos chicas quieren excluir a una tercera, le dicen, vamos a jugar, yo soy el papá, tú eres la mamá, y tú el bebito que todavía no nació, ¿no es cierto? Las mujeres pues son mucho más complejas y sofisticadas que los varones, y también su forma de matonaje es mucho más elaborada y sutil. Pero definitivamente creo que debemos convenir en que hay actos agresivos que implican un desbalance de poder. Estoy tratando de acercarme a la definición de Dan Olweus, un desbalance del poder que es frecuente y en donde una persona siempre está en el lado débil y otra u otras están en el lado que ejerce un poder, una violencia física o comportamental o verbal, ¿no es cierto? Este diferencial de poder se tiene que mantener a lo largo del tiempo y hay muchos tipos, obviamente el bloqueo social, el hostigamiento, la manipulación, la coacción de conductas o el matonaje racial que existe, el matonaje sexual, la exclusión, la intimidación, la amenaza a la integridad. También lo que ocurre en el espacio virtual o privar a otros de su propiedad, robarla, malograrla. Y claro, hay colegios en los que desgraciadamente en nuestro país hemos sufrido malos ejemplos a lo largo de los años. En un colegio un niño no quiere ir, yo atiendo a muchos chicos que son víctimas de bullying, ¿no es cierto? Y hay sistemas, mismo Chicago, ¿no? De protección en donde le pueden decir a un chico, déjanos en el locker tanto, 2 soles, no acuses o mueres, ¿no es cierto? Y claro, la especie humana y la sociedad tiene ejemplos, los psicólogos conocemos el caso de Kitty Genovese, ¿no es cierto?, que fue ante la mirada indiferente de muchos vecinos, ultimada a cuchilladas, y esto motivó una reflexión y una búsqueda interna en la sociedad norteamericana, cómo es posible que mucha gente contemple cómo otra sufre una violencia y no hace nada. Ahora, y esto es un punto importante, en el caso del matonaje, lo que ocurre es que cuando varias personas miran algo, todas asumen que otra es la que va a tomar la iniciativa y nadie termina haciendo nada, o el famoso experimento de Stanley Milgram en los años 40, donde le decían a alumnos de psicología que tenían que darle un shock eléctrico a una persona cada vez que se equivocaba, y había un límite que decía cuidado, shock que puede hacer mucho daño, y igual aplicaban el shock, no sabían que la persona era una comparsa. Pero los seres humanos a veces hacemos cosas feas en determinadas circunstancias, y cuando nos dejan abusar y cuando hay impunidad en el abuso, lo más probable es que tratemos, o por lo menos un número importante de nosotros tratemos de hacer esas asimetrías todavía más agudas, ¿no es cierto? Y los seres humanos, les recomiendo un libro de Jerzy Kosinski que se llama El pájaro pintado, que cuenta cómo un niño ve la guerra
y cómo un pajarero pinta un pájaro de la zona con colores diferentes, pluma por pluma, y lo suelta, y el pájaro vuela hacia la libertad a reunirse con la bandada de sus congéneres que no lo reconocen y lo terminan matando. Los seres humanos tendemos muchas veces a tratar a nuestros congéneres como pájaros pintados. Felizmente el círculo moral se ha ido ensanchando y si antes hasta hace no tanto tiempo considerábamos como humanos a los miembros de nuestra familia y luego a nuestros amigos, conciudadanos, hoy en día la norma, lo que buscamos, el ideal es considerar como nuestros, no como pintados por religión o nacionalidad, a todos los seres humanos, y nos dejamos modificar por el mundo del otro. Finalmente ese es el origen de la moral, aunque hay que tomar en cuenta los entornos, el país, la comunidad y la escuela, que es lo que fomenta. Entonces, las consecuencias del matonaje, cuando se ejerce de manera sistemática, es generar un ambiente de temor y falta de respeto. Los alumnos tienen dificultades para aprender, esto impacta a las personas que sufren de matonaje, tienen un desempeño escolar en la medida, digamos, deteriorado en la medida en que muchas de sus energías están en cómo evitar, en cómo sortear esas dificultades, y no tienen mucho gusto por asistir a la escuela, y perciben además a los adultos, a los profesores, como poco interesados y proactivos. Ahora, uno de los errores más frecuentes es tomar una visión tubular y circunscribir el problema del bullying a la víctima y al victimario. Y punto. Yo creo que eso es peligroso. Por cierto, el bully, el matón, pero no solamente él, hay secuaces, y hay matones pasivos, y hay observadores que alientan, y hay observadores neutros, y hay defensores potenciales. Yo creo que una de las cosas más importantes en una institución en general, en una institución escolar en particular, es identificar quién es quién en este mapa, porque las intervenciones que funcionan son intervenciones que empoderan, por ejemplo, a estos defensores potenciales, o le quitan el apoyo de las personas más o menos neutras que ven el acto de bullying y miran para otro lado. Y ocurre lo mismo que en la política, ¿no es cierto? El matón se impone solamente porque hay, de alguna manera, por un lado impunidad, y por el otro la tendencia que tenemos los seres humanos a decir eso les pasa solamente a los demás. Entonces, el círculo y el entorno son absolutamente importantes. ¿Qué intervenciones creo yo funcionan, ¿no es cierto? Primero, debe haber una presencia de los adultos. Obviamente en escuelas masivas, con poca identidad y sentimiento de pertenencia, donde muchas veces los profesores no conocen a sus alumnos, nosotros tenemos ejemplos de grandes unidades escolares con 2 turnos, en donde casi no se establece un vínculo. La presencia de adultos involucrados es muy importante, ¿no? Hay un ambiente cálido en el hogar, en el colegio, donde se tomen en cuenta los intereses de los menores, y cuando se sienten valorados es menos probable que surja un perfil de niño retraído, víctima fácil de potenciales burlas, porque se entienden las diferencias de las que hablaba Beto Ortiz. Otra cosa es que deben haber límites muy claros. Como profesor de aula, yo soy profesor de aula hace muchos años, yo trato de definir algunas reglas que van a regir en mi relación con los chicos y entre ellos a lo largo del año, y nosotros definimos las conductas aceptables y aquellas que van a ser rechazadas, ¿no es cierto? Vale confrontarse, vale utilizar el sentido del humor, vale utilizar una lisura siempre y cuando, una mala palabra en nuestra jerga peruana,
mala palabra siempre y cuando no sea un insulto. Es decir, hay un conjunto de reglas y entonces ellos se sienten comprometidos con el colegio, con el grupo y se van a convertir también en agentes que permitan hacer reemplazar estas cosas. También creo que es importante que haya sanciones inmediatas. La impunidad, y eso lo sabemos muy bien los peruanos, es un problema muy serio. Las consecuencias de las conductas de matonaje deben ser estrictas, deben imponerse cuando eso ocurra, y la idea es usar el episodio para que los mismos niños definan qué se va a hacer eventualmente para detener las agresiones, que se puedan comprometer a no hacer ciertas cosas y también plantear alternativas a quien transgrede estas normas. Roles positivos se necesita definir en el colegio y esto es un punto muy importante. Hablé de identificar a los diferentes actores y los diferentes espacios y no circunscribir el asunto a la víctima y a los victimarios. ¿Quiénes van a ser las autoridades que van a encargarse de vincularse con los estudiantes, con líderes, por ejemplo, positivos dentro del grupo que pueden actuar como árbitros si hay una cultura que permite que ciertas personas resuelvan ciertos problemas antes de que adquieran una determinada dimensión? Eso también es positivo. Y cuando los educadores se involucran en las dinámicas habituales, jugando, conversando, pueden dar orientación y eso es muy importante. Por cierto, la vinculación entre pares es vital. Los alumnos deben saber que pueden ayudar, que pueden apoyar, a quién deben informar, a qué instancias tienen que recurrir. Y de alguna manera creo que hay que tomar en cuenta el nivel de la escuela, el nivel de la clase, el nivel del individuo, el entrenamiento a padres y maestros. Los profesores deben estar presentes. Yo muchas veces veo en las grandes unidades escolares el mismo comportamiento que muchos años tuvo la policía o incluso las Fuerzas Armadas frente a la subversión. Es decir, desaparecían. O sea, los profesores en determinados momentos que son cruciales, en donde además hay muchas más probabilidades de que se produzca el matonaje, como en los recreos, como la salida, como la entrada, como el almuerzo, muchas veces los profesores desaparecen, no están. Y eso es un punto muy importante. Los profesores deben supervisar y estar en espacios y horarios en los que muchas veces se pueden ocurrir estas cosas, las sanciones, los videos, los manuales, las conferencias, el manejo de clase y generación de reglas en clase. El asunto es finalmente, y estoy seguro que Enrique y César van a redondear estas cosas y aportarnos otros puntos de vista, es cómo crear una cultura de convivencia en la escuela, cómo crear finalmente una cultura de paz. El tratamiento de quienes son víctimas de matonaje, el poder darles instrumentos que les permitan defenderse mejor es un aspecto. El tratamiento, por cierto, de los matones y el poder lograr que tengan más empatía e identificación con el sufrimiento del otro, son elementos que hay que tomar en cuenta, a pesar de ser yo un psicólogo de consultorio. Sin embargo, creo que la respuesta está, como dije, en intervenciones que permitan identificar todos estos elementos. Les agradezco por su atención.